Nos sentimos muy complacidos de poder acompañarle a usted en esta oportunidad con el mensaje de la palabra del Señor, pero también que usted nos pueda extender, que usted pueda amplificar nuestra señal en cualquier lugar donde se encuentra, que la gente pueda disfrutar del sonido de Radio Betel 91.5 FM y también del Facebook en HRAB Betel, donde usted está, pueda generar también más comunicación para otras personas que siguen necesitadas de la palabra del Señor en estos días. Agradezco al hermano Gerardo Orellana, al hermano Edgar Hernández, a las personas que hacen posible nuestra transmisión a través del Facebook, a través de Radio Betel. Estos esfuerzos son posibles porque el Señor lo permite, porque todavía nos ha dado la salud, porque todavía estamos en un buen momento para poder generar un mensaje de esperanza o de desafío para la vida espiritual. Queremos orar, queremos presentarnos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo estamos ante ti. Pedimos la dirección tuya, la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas para seguir hablando de tu palabra, para que, Señor, igual perdone nuestros pecados, nos limpie de toda maldad. Perfectos no somos capaces de pecar, pero también capaces de reconocer nuestro pecado y saber que en la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo, hay perdón de pecados y vida eterna. Hoy, Señor, recibimos ese perdón por la fe en Cristo. Caminamos, Señor, en la confianza que somos tus hijos y que permanecemos en ti. Así que, Padre, la vida que nos das queremos disfrutarla y queremos ocuparla para edificar a otras personas que también están necesitando. Ayúdanos, Señor, en este momento, en este tiempo. Exaltamos tu nombre, te glorificamos. Gracias porque en medio de las pruebas también oímos buenas noticias de lo que tú estás haciendo en la vida de muchos hermanos y hermanas, y esperamos y confiamos en el nombre de Jesucristo que seguiremos escuchando buenas nuevas cada día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos estado leyendo la primera carta del apóstol Juan. Bastante hemos avanzado porque ya estamos en el capítulo 4. Hoy avanzaremos desde el capítulo 4, 7 al 16. Todo el pasaje termina hasta el versículo 21, pero por cuestión de espacio, por cuestión de tiempo también. Queremos respetar su tiempo, queremos agradecer que se sienta para compartir con nosotros. Y entonces estamos aquí animados para compartir juntos esta porción que nos toca para hoy. El tema general que le hemos puesto al capítulo 4 de 1 Juan es: permanezcamos firmes en el amor de Dios. Permanezcamos firmes en el amor de Dios, ya dijimos antes, del 1 al 6, con la ayuda del Espíritu Santo. Y tenemos que recalcar esto: la vida del creyente se mantiene, se sostiene, y la vida del creyente está activa precisamente porque hay presencia de Dios en nosotros. La presencia de Dios en nosotros es por medio del Espíritu Santo, el Espíritu que nos ayuda, que nos redarguye de pecado, que nos mueve para seguir adelante creciendo en el conocimiento de nuestro bendito Salvador. Y luego hoy la parte que nos toca, segunda parte del capítulo 4, permanezcamos firmes en el amor de Dios. Esta vez diremos con la ayuda de Cristo. Ya dijimos con la ayuda del Espíritu Santo, ahora con la ayuda de Cristo. Cristo por amor fue enviado por Dios al mundo para darnos vida en propiciación por nuestros pecados. Los versículos 7 al 10 recalcan esto. Varias veces se recalca que Cristo por amor fue enviado por Dios al mundo para darnos vida en propiciación por nuestros pecados. Y es que debemos reconocer que el amor es de Dios. La ayuda es de Cristo para nosotros hoy, pero el amor es de Dios. Es lo que vemos primero en el versículo 7. Dice el versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El apóstol Juan, en este pasaje de 1 Juan 7:21, 2 veces llama a sus lectores amados. Juan amaba a los lectores con el mismo amor de Dios. Amémonos unos a otros. Juan nos llama a amarnos unos a otros, repitiendo las palabras del Señor Jesucristo que encontramos en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y la razón para amarnos en este versículo 7 es porque el amor es de Dios. El mundo, las personas que lo componen, se han perdido en la búsqueda de la fuente del amor. Toda la gente habla y reclama acerca del amor y muchos dicen: todavía no he encontrado el verdadero amor.
El verdadero amor procede de Dios, viene de nuestro Dios. La inexistencia del amor en la vida de miles de personas desencadena en un sentimiento de pesadumbre y vacío. Por eso nos encontramos constantemente cualquier cantidad de personas que hablan de Dios, que creen conocer a Dios, pero están vacías. Y solo hay asuntos de pesar, de sufrimiento, de dolor. Dicen también que aman a Dios, pero su amor es muy deficiente. El verdadero amor está en Dios, procede de Dios, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Toda persona, todo creyente que ama con el mismo amor de Dios puede tener seguridad en sí misma de que es nacida de Dios, es un hijo de Dios, una persona que conoce a Dios. Un privilegio grande que nos da el amor, el mismo amor de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es conocer a Dios. Conocer a Dios implica tener una relación personal con Él a través del estudio de la palabra, del ejercicio de la oración y la meditación. Este conocer nos lleva a entender sus propósitos eternos, tanto en la vida personal como en el desarrollo de la historia humana. Nos preguntamos, ¿por qué el hombre no entiende la razón de la vida o de la muerte? ¿O de la disciplina de Dios? La respuesta es fácil. No conoce a Dios, y como no conoce a Dios, no conoce el amor de Dios, por lo tanto, no entiende la razón de su propia vida y el porqué de su existencia. Pero vemos también en el versículo 8 que Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Uno de los grandes atributos de Dios es el amor. Por cierto, es atributo comunicable. Dios en sí mismo es amor y nos hace partícipes de su amor. El amor de Dios está en Dios. Dios es amor. Es la esencia de Dios. Nosotros le decimos amor a distintos sentimientos. Aún decimos amamos a Dios, amamos al cónyuge, amamos a nuestros padres e hijos, amamos a la patria, amamos la iglesia, amamos nuestro barrio. Es más, decimos yo amo la silla en la que me siento cuando voy a los cultos. Y muchas otras cosas más. En el Nuevo Testamento, en su idioma original, hay dos distintos términos que se traducen por la palabra amor en castellano. La palabra ágape. Esa palabra describe la actitud o disposición deliberada, decidida de Dios de amar al ser humano. No porque los humanos tengamos méritos. Nosotros no tenemos méritos para ser objetos del amor de Dios, sino porque el amor es parte de la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios. Fileo es otro término bíblico para amor, y en ese sentido la palabra fileo hace énfasis en un afecto o sentimiento entrañable, profundo e íntimo hacia la persona amada. Mientras el amor es parte de la esencia o naturaleza de Dios, en nosotros los seres humanos, el amor es más un sentimiento basado, por lo general, en los méritos o virtudes de aquel a quien amamos. Por eso es que escuchamos decir, fulano de tal no es digno de su amor, fulana de tal no merece su amor, porque nosotros seleccionamos cuál es el objetivo de nuestro amor. Dios nos ama a pesar de, nosotros seleccionamos quién merece nuestro amor. Amemos a las personas con el mismo amor con que Dios nos ama. Dios mostró su amor a través de Jesucristo. Nos sigue diciendo el pasaje que Dios mostró su amor a través de Jesucristo. Cristo nos da vida. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, un sentimiento tan fuerte como el amor no puede mantenerse quieto. Obliga a movilizarse, a actuar buscando el bien de aquel que es objeto de ese sentimiento. Dios, siendo parte de su esencia misma el amor,
actuó y mostró o manifestó su amor al objeto de su amor. Nos mostró a nosotros su gran amor. ¿Y cómo mostró su amor? Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La Biblia nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Así está el ser humano. Y si usted no tiene a Cristo Jesús como su Salvador personal, esa es su realidad. Muerto por causa de su pecado, Cristo, enviado por el amor de Dios, tiene el propósito de darle vida eterna. Esa vida eterna puede ser suya hoy mismo si usted le reconoce. Fue enviado para que vivamos por Él. El que en mí cree tiene vida eterna. El que en mí cree ha pasado de muerte a vida, dijo Jesucristo. Entregue su vida a Cristo, pida perdón por sus pecados, diga: Señor, yo creo en ti, dame la vida eterna, el perdón de mis pecados. Cristo es la propiciación de nuestros pecados. El versículo 10 se enfoca a este tema de que Cristo es la propiciación de nuestros pecados. La palabra propiciación se refiere al sentido de que nosotros no podemos pagar por nuestro pecado, pero Cristo Jesús vino y murió por nosotros. Él pagó por nosotros, murió en la cruz del Calvario, se ofreció como sacrificio perfecto y Dios recibió el sacrificio de Cristo como suficiente para el perdón de nuestros pecados. El amor ágape, el amor de Dios no se basa en los méritos que usted tenga. El amor de Dios no se basa en su belleza, en su dinero, en su buen carácter. Ante la santidad de Dios, nuestros méritos no valen nada. Nadie apartado de Cristo puede decir que ama a Dios. Fue Dios y sigue siendo Dios el que nos ama, y a su Hijo Jesucristo lo envió en propiciación por nuestros pecados. El Señor mismo aceptó que Cristo hizo lo perfecto para perdonar nuestros pecados. La palabra de Dios es clara y desde el inicio nos revela que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre de Cristo derramada fue suficiente para el perdón de pecados. La fiesta de la Pascua implicaba derramamiento de sangre. Cristo fue dado por Dios como propiciación, como sacrificio, como expiación, por medio del cual mi pecado, el pecado de cada uno de nosotros, es cubierto y remitido y perdonado. Es la gracia de Dios en acción, es la gracia de Dios manifestándose para nosotros los pecadores. En Efesios 1:7 dice el apóstol Pablo: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Entréguele su vida a Cristo. Hoy, en medio de la desesperación de la pandemia, en medio de los temores o del terror que usted tiene en este tiempo, puede hallar la vida eterna en Cristo Jesús. Si tiene temor de morir, el problema es que ese temor lo tiene porque no sabe dónde pasará la eternidad. Venga Cristo Jesús. Cristo vino para darnos vida y el sacrificio de Cristo fue suficiente, aceptado por Dios para el perdón de nuestros pecados. Y en los versículos 11 al 16 veremos que Cristo por amor fue enviado por Dios al mundo para que permanezcamos en Dios. Cristo por amor fue enviado por Dios al mundo para que permanezcamos en Dios. Versículos 11 al 16. Leo los versículos 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan repite una vez más la demanda de Dios de que nos amemos unos a otros. Si Dios nos ha amado, o puesto que Dios nos ha amado, o teniendo la certeza, la seguridad y la evidencia de que Dios nos ha amado, también nosotros, sus hijos, de igual manera tenemos la obligación, el deber moral de amarnos unos a otros. No por los méritos del humano. Aunque no haya mérito alguno en el hermano, somos exhortados a amarlo. Esto nos tiene que llamar la atención,
Porque nosotros, como decíamos, seleccionamos el objeto de nuestro amor. Voy a amar a esta persona y voy a aborrecer a esta. Pero muchos hermanos o muchos de nosotros no hemos hecho méritos para que alguien nos ame. La pregunta es, ¿nos amará aunque no hemos hecho méritos? Pues la palabra del Señor nos manda a amar a la persona aunque no tenga méritos para ser amada. Luego nos dice, nadie ha visto a Dios jamás. Esta frase es corta, pero sorprendente. Pareciera que no tiene relación con el tema del amor y el llamado a permanecer en el amor de Dios. Porque nos está hablando, Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios. Claro, a Dios nadie lo ha visto. Por ejemplo, hablamos de Moisés, de Elías, de Isaías. Ellos tuvieron una relación muy íntima con el Señor, pero no vieron a Dios. Vieron una pequeña manifestación de la gloria de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero a usted y a mí nos ven todos los que nos rodean. Cada día nos ven. Y al vernos pueden ver el inmenso amor de Dios, el gran amor de Dios hacia los seres humanos. Nosotros no merecemos el amor de Dios. No merecemos el perdón de pecados, pero Dios nos amó. Y la gente ve el amor de Dios manifestado en podridos pecadores, en empedernidos pecadores que han sido levantados para su gloria. A través de nosotros, el amor de Dios se vuelve una realidad. Nosotros, en quienes Dios ha depositado su gran amor, hacemos visible a Dios al ojo humano. Hacemos visible a Dios al ojo humano. Dios, quien es invisible al ojo humano, se hace visible cuando hay amor. El amarnos unos a otros tiene dos consecuencias espirituales. Estas dos consecuencias espirituales son: uno, Dios permanece en nosotros. No vemos a Dios, pero su presencia está en nosotros. Podemos percibir su presencia en nuestras vidas. Sentimos el amor de Dios en nosotros. Segunda, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este es un gran privilegio para nosotros. Sin méritos delante de Dios, somos el objeto de su gran amor para ser semejantes a Él. Al poseer el mismo amor que hay en Dios, somos semejantes a Él en su carácter. Ser semejantes a Dios nos perfecciona. El amor de Dios lo han desvalorizado, lo han rebajado. Hoy se ha perdido el verdadero significado del amor de Dios y aún a nosotros nos acusan de no amar. Ustedes son homofóbicos, intolerantes, retrógrados. Ustedes no son modernistas porque rechazamos el pecado. Pero nosotros hacemos lo que Dios haría. Dios ama al pecador. Sin embargo, rechaza el pecado y la vida del pecado. La vida de pecado no es agradable para Dios. Hay que apartarse del pecado y volverse a Dios. Así encontramos el amor de Dios que perfecciona. Nos dice el versículo 13, Dios nos dio el Espíritu Santo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es una realidad en el creyente porque esos tres elementos mencionados ya están cumplidos en nosotros. Hemos sido convencidos de nuestro pecado, de la justicia y del juicio. De pecado, porque nosotros no creíamos en Cristo, igual que la gente hoy no cree en Cristo. De justicia, porque Cristo murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. De juicio, porque Satanás ya ha sido juzgado. Y Cristo enseñó esto en San Juan capítulo 16. El Espíritu Santo es por medio de quien Dios derrama su amor en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no nos defrauda. En algunos pasajes dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y sin duda que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Si usted tiene dudas de eso, lea Romanos capítulo 8. Por lo menos lea el versículo 16. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahora nosotros descansamos en el Señor, caminamos con el Señor. Estamos en la seguridad de que nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador y la presencia del Espíritu Santo es real en nosotros. Es que Cristo es el Salvador del mundo. Y el versículo 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Padre envió al Salvador del mundo y Cristo es el Salvador. Pablo dijo, mayormente de los que creen en Él. Juan fue testigo. Su testimonio es válido. Él vio, no le fueron a contar. Y los demás apóstoles vieron a Cristo morir y luego lo vieron resucitado igual que Juan. Cristo, enviado por Dios, es el Salvador del mundo. Cristo salva del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Nosotros somos salvos de la condenación eterna. Ahora hemos recibido la vida eterna. La vida eterna es una realidad en nosotros porque tenemos a Cristo el Salvador. El mundo está en pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, estamos muertos en delitos y pecados. Reciba a Cristo como su Salvador personal. Hoy es el día. No deje para mañana esta decisión. No busque el perdón o la salvación en obras o en religión. La salvación, la vida eterna está en Cristo. Su sangre nos limpia de todo pecado. Solo a través del perdón en Cristo Jesús, usted permanecerá en el amor de Dios. No rechace el amor de Dios. No rechace la salvación que es en Cristo Jesús. Cristo el Salvador es el Hijo de Dios. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Jesús no es un simple hombre. Jesús es el Hijo de Dios. No en el sentido de nosotros. Nosotros por fe llegamos a ser hechos hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito, el que desde el principio, antes de la creación del mundo, estaba con Dios y era Dios, dice Juan 1:1. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. La permanencia de Dios en nosotros y nosotros en Él depende de que admitamos la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Apártese de toda doctrina que niegue o rechace la deidad de Cristo. Versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Juan conoció y creyó en el amor de Dios. Nosotros hoy podemos conocer y creer en el amor de Dios. Dios es amor. 2 veces Juan dice en este pasaje que Dios es amor. Los versículos 8 y versículo 16. La palabra amor y derivados de ella aparece 30 veces en este capítulo 4. La palabra permanecer aparece 5 veces entre los versículos 11 al 16. La única manera de permanecer en el amor de Dios es a través de la obra salvífica de Cristo. Como les anuncié, llegamos hasta este versículo. En otra oportunidad ampliaremos lo que falta. Por hoy repasemos nuestro tema. Permanezcamos firmes en el amor de Dios. Capítulo 4, primera Juan. Hemos dicho, con la ayuda del Espíritu Santo, versículos 1 al 6, con la ayuda de Cristo, versículos 7 al 16. Cristo, por amor, fue enviado por Dios al mundo para que vivamos por Él y en propiciación por nuestros pecados. Cristo, por amor, fue enviado por Dios al mundo para que permanezcamos en el amor de Dios. Esta situación que enfrentamos ahora tiene a mucha gente al borde del colapso mental, espiritual, familiar. Hay quienes están a punto de rendirse. Piensan que ya no pueden más. El llamado a mantenernos firmes en el Señor solo se puede obedecer con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de Cristo. Si usted tiene a Cristo, ya tiene esa ayuda. Solo tiene que echar mano de ella. Es su ayuda. Yo tengo esa ayuda. Yo cada día acudo a la presencia del Señor con la dirección del Espíritu Santo, con el sostenimiento de Cristo, para poder sobreponerme no solamente a las cosas que tengo en mi vida, sino a las cosas que hay alrededor, porque muchos hermanos, hermanas y personas que conocemos están en crisis.
Y podríamos caer, podríamos rendirnos, pero nos mantenemos firmes en el Señor. Manténgase firme en el Señor. Pídale a Cristo que le ayude a soportar toda prueba. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que todos debemos hacer. Nosotros vivimos por Cristo. Nuestra vida está ligada estrechamente con Él. Cristo por amor vino a esta tierra a morir en la cruz. Su sacrificio fue aceptado por el Padre como suficiente por el pago de nuestros pecados. Él ya pagó. Él derramó su sangre. Ya es propicia esa sangre, es suficiente para el perdón de sus pecados. No piense en sostenerse de otra manera. No utilice bastones que se quiebran. Use o válgase de lo que Cristo ya hizo para usted. Por amor vino a este mundo. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios, pero la gente lo puede ver reflejado en nuestras vidas. Para permanecer en el amor de Dios, reconozcamos que Cristo es Dios. Eso marcará la permanencia en el Señor. Con la ayuda de Cristo podemos permanecer firmes en Dios. La situación no es fácil en el mundo. Todo está tambaleante. Hemos enfrentado días difíciles, semanas que son más pesadas que otras, pero nosotros tenemos al que sostiene las cosas. Decidamos seguir confiando en el Señor a pesar de todo. Aunque todos flaquean o se retiren, nosotros debemos estar firmes en Cristo Jesús. Sosténgase en la mano poderosa del Señor. Si no tiene a Cristo, tómelo hoy mismo. Si tiene a Cristo y está débil, tambaleante, a punto de sucumbir, vuélvase a Cristo. Reconcíliese con el Señor. Dé ese paso importante. Es un tiempo también para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos ante tu presencia todas las personas que hoy están escuchando este mensaje, a los que los están viendo, nos están viendo. Padre, ponemos sus vidas, nuestras vidas también en tus manos. Necesitamos estar firmes, Señor, en ti, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Cristo. No debemos acudir a remiendos o remedios caseros que nos pueden arruinar más. Tenemos que acudir a la verdadera medicina, al verdadero médico, al que salva, al que perdona pecados y da vida eterna, Cristo Jesús. Oramos, Padre, por la vida espiritual de cada persona que nos está acompañando en esta oportunidad. Oramos, Padre, por muchos creyentes reconciliándose en este momento, diciendo: Señor, muy débil estoy espiritualmente, pero hoy me tomo de ti, me fortalezco ante tu poder, en tu poder, y caminaré contigo. Pido perdón por mis pecados, por mi falta de fe, por mi falta de desarrollo, de crecimiento espiritual. Pero si usted no tiene a Cristo, le hemos dicho que usted necesita salvación en Cristo. Dígale al Señor que necesita el perdón de pecados, que necesita la vida eterna, que necesita el regalo de la gracia de Dios manifestado a su vida. Pida perdón por su pecado. Recíbale a Él en su corazón por la fe, con mucha fe, que un pecador condenado puede salir de esa condición para ser declarado un hijo de Dios. Y camine con Dios, viva para Dios, siga adelante en su vida espiritual. Que Dios le bendiga, que Dios nos bendiga, nos ayude a seguir adelante. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Después de haber reflexionado en la palabra del Señor, esperamos que la bendita palabra del Señor siga ayudando nuestras vidas. Necesitamos tanto del Señor, de su palabra, de la ayuda del Espíritu Santo, de la ayuda de Cristo, porque sabemos que sin la ayuda de nuestro Dios nosotros no podríamos estar aquí. No podríamos tampoco hablar de salvación, ni de perdón de pecados, ni de vida eterna. Y la Cena del Señor es un espacio precisamente para recordar que en la historia hay un hecho real. Cristo vino a la tierra, Cristo murió por los pecadores, Cristo derramó su sangre por nosotros, ofreció un sacrificio único, suficiente, perfecto por nosotros. Y Dios lo aceptó. Ese es el sentido de la palabra propiciación. Fue suficiente, a Dios le gustó, a Dios le agradó el sacrificio de Cristo por nosotros los pecadores y lo recibió con agrado. Ahora nosotros tenemos que vivir en Cristo, caminar en Cristo, ser obedientes a Cristo. Y en la vida nos enlodamos, en la vida ensuciamos nuestro ser con la práctica del pecado. Nadie puede decir yo no he pecado. Somos capaces de pecar, pero así como somos capaces de pecar, tenemos que entender que es necesario confesar nuestro pecado, pedir perdón al Señor, y la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la realidad que debemos vivir. No debemos estar ahí inseguros. Me perdonará, no me perdonará, me perdona, no me perdona. Cristo perdona a aquel que le busca de corazón, aquel que entiende el mensaje del Evangelio, la buena nueva de liberación. El pecador es libre en Cristo Jesús. Y hoy, al participar de la Cena del Señor, es importantísimo que nosotros también oremos. Es necesario tomarnos un espacio para reflexionar interiormente. Usted tiene ahí su refresco, usted tiene su copa, usted tiene su pan, pero reflexionamos internamente. Esto es simbólico, esto es un pan, esto es algo que solo sirve para recordar un evento trascendental en la historia humana. El cuerpo de Cristo que fue literalmente molido por nuestros pecados, su sangre que fue derramada. Y debemos ser confrontados con la realidad del perdón del Señor. Si nuestra vida ha sido sucia, si hemos estado enlodados en el pecado, si hay diferentes formas de pecado que estamos practicando, algunos que son visibles y otros que no son visibles al ojo humano, debemos saber que Dios está viendo ese pecado. Por eso necesitamos pedir perdón. Él nos está viendo, Él nos conoce mejor que nadie. Él le conoce a usted, Él sabe quién es usted, Él sabe quién soy yo. Por eso le invito a que oremos. Oramos y luego usted se prepara con su pan y su copa y participamos de este momento especial de la Cena del Señor. Padre, es en el nombre de Jesucristo que estamos delante de tu presencia. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón, Señor, porque nosotros hemos sido culpables de ofender tu santidad. Hemos hablado, hemos expresado, hemos pensado, hemos actuado, hemos hecho. Y eso no te agrada a ti. No es agradable a tus ojos el pecado nuestro. Pedimos perdón, Señor. Pedimos que, así como la palabra dice que el sacrificio de Cristo es propicio, suficiente. No tenemos necesidad de otro sacrificio. No tenemos necesidad de que Cristo vuelva a morir. Lo que sí tenemos necesidad es de confesar nuestros pecados con la confianza que su sangre es suficiente para perdonarnos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Necesitamos tu perdón. La cena es un mandato que debemos cumplir, pero la palabra dice que nos examinemos y estamos examinados, estamos vistos por ti. No nos está viendo la gente de la par, la familia, estamos ante tu presencia. Cada quien ante tu presencia, la esposa, el esposo, los hijos. No estamos para juzgarnos unos a otros, estamos para enfrentarnos contigo. Y suplicamos tu perdón, tu auxilio, tu ayuda para nuestras vidas. Y queremos participar, Señor, porque hoy más que nunca pensamos que el sacrificio de Cristo vale y que ese sacrificio que le llevó a la tumba y que resucitó nos anuncia que un día Cristo vuelve y queremos, Señor, estar en tu venida. Queremos encontrarnos contigo. Queremos glorificarte por siempre y siempre, Señor, disfrutar de tu maravillosa presencia. Y ahora, Señor, tenemos el tiempo para no entrar avergonzados, sino perdonados, limpios, seguros, firmes en Cristo Jesús.
Gracias por perdonarnos. Vamos a participar, Señor, de este pan y esta copa con fe, con esperanza en lo que tú estás haciendo por nosotros y lo que harás por este tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor nos enseña, y el apóstol Pablo lo aprendió directamente del Señor Jesucristo. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Cuando nosotros hablamos de pan, pues usamos una pequeña fracción, un pedacito de galleta, un pedacito de galleta. Esto no se va a convertir en el cuerpo de Cristo, es algo simbólico, es algo que nos ayuda a entender todo el proceso que tuvo que pasar ese pan, ese grano de trigo convertido en harina, luego en galleta, y ahora también será molido por nosotros al tomarlo, al comerlo, a hacerlo parte de nuestro cuerpo físico. El Señor Jesucristo tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos este pan. Padre, tu palabra dice en Isaías que tu cuerpo literalmente fue molido por nuestros pecados. Y en los últimos versículos del capítulo 52 de Isaías se dice que la sangre rociará y habla del mundo, de otros reinos, de otras naciones. Y aquí estamos una nación, Señor, lejana, distante de aquellos días en que se habló, participando de la cena del Señor, del sacrificio de Cristo, del Mesías, del siervo que vino a esta tierra, que fue maltratado, herido, humillado por causa de nuestra rebelión, de nuestros pecados. Y Él consideró como necesario ofrecer su cuerpo por nosotros, porque nosotros no podríamos haber alcanzado perdón de pecados ni vida eterna si Él no hubiera decidido venir a esa cruz. Y pagó con sangre, con dolor y aún con tristeza por ver la dureza de corazón por nuestros pecados. Ahora, Señor, hay un grupo de personas que estamos recordando ese momento. Y ese momento real, Señor, conmueve nuestros corazones, porque nosotros no tenemos méritos para merecer tal favor. Sin embargo, es tu gracia, es tu favor el que lo ha hecho posible. Gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias, Señor, por hacerlo posible. Y fue por puro amor, el amor de Dios y el amor del Hijo, la presencia del Espíritu Santo en todo este proceso. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, mucha gente hoy está llena de temor, mucha gente está angustiada, mucha gente no sabe qué va a pasar mañana, mucha gente no tiene seguridad eterna de salvación. Y nosotros, Señor, tenemos esa confianza, esa seguridad en ti. Señor, si tú vienes hoy, nosotros estamos listos para viajar contigo. Pero muchas personas no tienen el perdón de pecados, si no viajarían contigo. Oramos en el nombre de Jesús por su salvación. Oramos para que quizá la próxima vez o la próxima oportunidad ellos pudieran estar unidos con nosotros, participando de la cena, diciendo: yo también me iré con Cristo si viene, porque ahora Cristo es mi Salvador. La muerte de Cristo no fue en vano. La cena del Señor anuncia su muerte
pero también proclama el regreso glorioso de Cristo por nosotros. Oramos, Padre, para que esta esperanza y esta confianza mantenga al pueblo de Dios fortalecido en medio de la crisis, del dolor, de la preocupación o de la angustia en la que ha caído. Levanta tu pueblo, Padre, y que tu pueblo decida levantarse en esperanza, porque nosotros, Señor, sabemos que si vivimos, vivimos para ti, pero que si morimos también moriremos para ti, porque tú eres el dueño, el Señor de nuestra vida. Bendiga a nuestros hermanos y hermanas donde quiera que están participando de este momento. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les agradecemos la oportunidad que nos dan de estar en sus casas, de participar en el tiempo de la Cena del Señor, de oír la predicación de la palabra. Les invitamos para que sigan adelante, sigan compartiendo con otros la señal que les damos a través de Radio Betel, HRAB Betel en Facebook y también en YouTube. Usted puede encontrarnos y puede volver a escuchar estos mensajes si le parecen bien. Si necesita repasar algo, usted lo puede hacer ahí, y que sea edificado en su vida y retado a vivir para Dios todos los días de su vida. Siga también participando de los diferentes programas que damos todos los días de lunes a viernes. Buenos días, Señor, a las 7 de la mañana. Luego el domingo familiares a las 8 de la mañana. El día domingo luego viene una clase para personas mayores, escuela dominical, a las 9 de la mañana. Luego a las 10 tenemos otro espacio para niños y niñas, y a las 7 de la noche un espacio como este con un mensaje de la poderosa palabra de Dios para su vida. Dios les bendiga, que esta semana sea una semana de mucha bendición, de mucha esperanza, de mucho compromiso delante del Señor. Bendiciones.